Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Quiero hacer este episodio referido a una figura importante en la filosofía, y me estoy refiriendo al marxismo en sí, y vamos a hablar de Friedrich Engels. Muchos van a tener vagas nociones con respecto a este filósofo, este autor teórico alemán, en la cual se le conoce como quien contribuye en el Manifiesto Comunista de 1848 junto a Karl Marx. La idea de este episodio es hablar de Engels, centrarnos en la figura de el general y específicamente cómo fue la transformación de segundo violín a ser el primer violín luego de la muerte de Marx. Ver la vida y en particular las inclinaciones sociopolíticas en las cuales nace Friedrich Engels. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte y darle like a este video. En este episodio que quiero realizar sobre la base de un gran libro de Tristan Hunt, este historiador británico, en la cual está en inglés, me tomó mucho tiempo hacerlo, poder terminar la lectura, consideraron también de que no es el inglés mi idioma nativo, así que para aquellos que quieren hacer este desafío, los invito a leer este libro de Tristan Hunt, que lo pueden encontrar en Busca Libre. Lo voy a dejar de todas maneras en la descripción de este video para que se puedan animar a leer y imbuirse de toda la autobiografía de Angel. ¿Y por qué es importante en realidad realizar esta gran reflexión? Porque hay ciertas nociones, hay conceptos que a nosotros se nos han enseñado y que en particular muchos de ellos están equivocados. Así que les voy a dejar todo este análisis para que también puedan hacer sus comentarios y dejarle que se suscriban porque esto es gratuito. Y lo importante es también poder llegar a más personas. Así que agradecida de quienes siempre están compartiendo mis videos, ya sea en la red social, que pueden seguirme también en Twitter como nmonce-bajo, y también quienes lo comparten en YouTube. Siempre uno tiene ahí a sus fieles seguidores, así que un saludo para todos quienes están siempre escuchando mis episodios, compartiendo, dándole like y qué mejor que hacer esta reflexión para todos ustedes. Centrándonos en el contexto en que nace Friedrich Engels, estamos hablando de 1820, en la Alemania, en Barmen. Y aquí tenemos que centrarnos de que en el contexto histórico estamos hablando de la Alemania de Prusia. Por lo tanto, ahí hay claramente un tema político, un tema revolucionario que después se va originando no tan solo en Alemania, sino que en los demás países de Europa. Y ahí vamos a ir dándonos cuenta de la forma en que va relacionándose el pensamiento de Engels cuando escribe uno de sus grandes ensayos, que es el que curiosamente lee Carlos Marx y es en el que logran la unión y esta amistad que dura hasta el final de sus días. Para ello hay que centrarse de que Engel nace en una familia que claramente tienen un buen estatus económico. Su padre es dueño de esta empresa Hermann y Engel. Su padre tiene el mismo nombre de Friedrich Engel. Aquí podemos tener una fotografía donde sale junto a la madre de Engel. Y esta familia dueña de esta empresa, de grandes fábricas de algodón, que dan el impulso durante el siglo XVII a la revolución industrial. O sea, estamos hablando ya del periodo en donde comienza a crearse esta fábrica, la manufactura de ciertos productos y empieza a dar empleo a muchos trabajadores. ¿Qué es lo que sucede con ello? ¿Y qué es lo que pasa también en la época en que escribe David Ricardo, Adam Smith? Y que puede uno hacerse un mea culpa de que estas cuestiones son las que llevan y originan al socialismo. Y tiene que ver con las condiciones de los trabajadores.
Y eso es lo que va a revisar a lo largo de su joven vida Frederick Engel en cuanto a las deplorables condiciones en que se encontraban no tan solo los que estaban dentro de la fábrica, sino también los que estaban en los telares, en la fábrica de la limpieza del algodón, y se va dando cuenta de las condiciones deplorables y eso impulsa a Frederick Engel a dedicar su estudio y a dedicarse a el concepto de el hombre y la alienación. Tomando en cuenta que en donde nace Engels es un lugar altamente calvinista, estamos hablando de que hay una gran preponderancia de la religión, varios sacerdotes tienen una gran influencia en la población y esto es particularmente un tema muy importante para tenerlo en consideración porque si consideramos el tema de la prosperidad y el trabajo como signos de gracia, eso explica también por qué se toleró por mucho tiempo las condiciones deplorables de todos los trabajadores, sobre la base de que no había que quejarse, sino que había que agradecer el trabajo y hacerlo bajo las circunstancias que fuera, con tal de tener esta prosperidad. Por tanto, ese concepto que va a detestar después Engel y más tarde también Marx con respecto a la religión particularmente, por eso es importante la obra que escribe Max Weber con respecto a la ética protestante, porque es particularmente interesante ver que en ese contexto se figuran una serie de factores que van desencadenando en lo que después va a ser este materialismo histórico. Ahora bien, tomando en cuenta este tema fuertemente religioso, Engel va a tener siempre una gran avidez por revivir ese nacionalismo germánico. Y eso va a explicar más adelante el por qué se hace llamar como el general, particularmente por su gran vinculación que tiene con todo lo que es las barricadas y los procesos revolucionarios por el año 48. Y eso es elemental, porque va a ser algo característico y que no viene de Carlos Marx. Vamos a darnos cuenta también por qué toma mucho protagonismo Carlos Marx y queda como un segundo violín Friedrich Engels, siendo el que hace la mayor parte de la contribución importante a toda esta filosofía marxista. Claramente que tomando ese contexto en que nace Engel, en que se educa, los grandes intereses que comienza a tener en los temas de revolución, en el tema de lograr este nacionalismo germánico, luchar contra las invasiones napoleónicas, todo eso en contexto histórico, lo lleva a formar parte del estudio de grandes filósofos pensadores de esa época propios del socialismo. Nos estamos refiriendo a Bornen, a Heinen, a Guskov, y en la cual donde se comienza a enamorarse de toda esa filosofía propia de la burguesía. Estamos hablando de la época de 1789 a 1830, y eso es importante porque eso es lo que los va a llevar después a formar parte de la escuela de estos jóvenes hegelianos. Aquí va a entrar la preponderancia de de Hegel, que es el que va a dar este vuelco, este impulso para poder ir creando este marxismo. Aun cuando van a tener una gran decepción después de de Hegel particularmente, pero es importante tener en cuenta de que eso es lo que lleva a esa vinculación, porque la filosofía hegeliana en esa época va a tener una gran contribución y va a ser altamente influyente tanto en la ciencia como en la literatura. Por eso es que las autoridades prusianas tenían un gran temor hacia la forma en que estaba penetrando la filosofía hegeliana. Y eso particularmente se debe por David Friedrich Strauss, que es con el que tiene gran vinculación Friedrich Engel para rebatir la Biblia. Y estas cuestiones son elementales porque van a ser también los que le va a llevar a leer a Proudhon, ¿cierto? Con el tema del concepto de la propiedad privada, el tema de que el hombre ya no nace a imagen y semejanza de Dios,
sino que es el hombre el que tiene que buscar su esencia. Y eso es clave, porque eso significa romper la estructura metafísica que existía hasta ese entonces y claramente que es la que lleva a la ruptura después, posteriormente, a toda la filosofía de la historia. Cada autor va haciendo sus propios planteamientos, cada autor va creando sus propias teorías y también cada autor va haciendo una interpretación de lo que Engel y Marx en algún momento postularon, y en la cual muchos se van a quedar después sorprendidos al terminar este episodio, y en la cual los invito a que den like, se suscriban y puedan también dejar sus comentarios. De ahí, de esa filosofía hegeliana, surge esto que nace como la nueva izquierda hegeliana. Ahí se cambia el concepto de religión y nace este concepto de la alineación, el concepto de la conciencia del hombre, en donde es la conciencia la de que determina la forma de vida del hombre. Eso va a ser realmente interesante en todo lo que va a llevar el planteamiento de este materialismo histórico. Pero aquí hay que hacer un paréntesis en que hay aquí un autor muy importante que quizás algunos lo han leído, si no pueden buscarlo, que es Feuerbach, porque él es el que acaba con la filosofía de Hegel. Tomando en cuenta también de que Hegel ya tiene, se ha ganado varios desertores de su filosofía al ser prácticamente un mantenido por la monarquía y tener todo en beneficio al servicio del Estado. De ahí por eso que algunos se desmarcan por el tema del anarquismo, no están de acuerdo con esta postura del Estado, de la preponderancia que toma el Estado para construir esta nueva sociedad. Entonces, ahí es donde se genera esta división entre lo que vamos a ver más adelante, que es el marxismo propiamente tal, y el socialismo utópico, que son cuestiones completamente distintas. A ello también considerar a quienes son anarquistas. Feuerbach es el que va a hacer esta ruptura de la filosofía de Hegel, porque como ya les había adelantado, el hombre no es una creación imagen semejante a imagen y semejanza, perdón, de Dios, sino que aquí es el hombre el que debe buscar, debe encontrar su esencia. Por lo tanto, se saca la figura de Dios como el garante de la existencia del hombre. Y ahora es el hombre el que debe buscar su propia esencia. Y por eso que van a ser clave los conceptos de la conciencia, la falsa conciencia, la alineación y los modos de producción, como estas superestructuras, que son las que forman la base de la filosofía marxista. ¿Cómo se conocen? Porque esto es como una parte introductoria. Ahora, ¿cómo se conoce Marx y Engel? Se conocen en un café, se conocen en un bar, se conocen en una misa. El joven Marx, que aquí podemos ver en la fotografía, tiene bastantes dificultades. Es un genio en cuanto a la escritura, en cuanto a las ideas, pero tiene un problema importante que ya lo decía este filósofo, el gran filósofo español Antonio Escotado, cuando habla de la historia de Marx, sufría de la procrastinación. Esta condición que algunas personas pueden tener de postergar las cosas que son esenciales a realizar en la vida y las postergas y las postergas y no las realizas, entonces ya se te transforma en una condición ya crónica, aparte de la irresponsabilidad. Esos dos malos elementos se combinan en esta figura brillante, en esta genialidad de Marx, de este joven, que no viene de una familia pobre. Es curioso porque escribe, ¿cierto? Todo lo que conocemos como el capital y los modos de producción y las condiciones de los proletarios, pero Marx no viene de una familia pobre. Es alemán de origen judío, tenía una familia acomodada, vivía de las comodidades de la riqueza de su padre, pero resulta que fallece el padre de Carlos Marx y por lo tanto Marx se ve que está complicado y necesita tener dinero, necesita empezar a trabajar porque el dinero se acaba. Y ahí es donde comienza a tener
unos pequeños empleos, porque en realidad Marx durante toda su vida no trabaja. Tiene ciertos empleos que le cuesta mucho porque no domina muy bien el idioma alemán, por eso es que también Engel va a tener una gran incidencia en ese desarrollo. Trabaja en algunos diarios alemanes ya que tienen relación netamente con temas revolucionarios, con tema de ver las condiciones de los trabajadores, y lee, y le llega la lectura de este gran ensayo que se transforma en el más leído de Friedrich Engel, que es La condición de los trabajadores, de la clase trabajadora. Y curiosamente que al entrar a trabajar en esto, conoce a Friedrich Engel, en la cual nace una gran amistad. Aparte que tienen las mismas inquietudes, la misma avidez de construir una nueva filosofía, eh, llegar a esa nueva sociedad. Entonces comienzan a generar este lazo que se hace por toda la vida de mientras vive Carlos Marx y después Friedrich Engel continúa esta senda de lo que había dejado eh, stand-by Carlos Marx. ¿Qué particularidades tiene este ensayo que es con que es el que escribe Friedrich Engel teniendo un vasto conocimiento? Era muy leído, además era una persona muy disciplinada. Eso es una diferencia que tiene con respecto a Carlos Marx, quien también se iba de jarana, ¿cierto? Les gustaba el tema con mujeres, el trago, pero al día siguiente cuando había que trabajar, Carlos Marx no estaba disponible, estaba realmente anulado, en cama. Y Friedrich Engel, a contrario sensu, se levantaba muy temprano para continuar sus labores. Lo que sí había algo, y eso es lo que también transforma a Friedrich Engel como el segundo violín, como esta persona que aparece como en el anonimato, que parece ser que todas las contribuciones, toda la filosofía de Marx se crea con Carlos Marx. No es así, pero esto se debe también a que para evitar los roces, evitar también las grescas con su familia, debe mantenerse en el anonimato. De hecho, ese ensayo se escribe y la mayoría de los ensayos que son altamente leídos de Friedrich Engel son bajo un seudónimo. No utiliza su nombre hasta mucho después, cuando decide confesar de que en realidad sus intereses no van en estar en la empresa de su padre, sino que en estar con las barricadas y con todos estos movimientos revolucionarios para poder llegar a este tema de la unificación de los países y hacer frente a las invasiones napoleónicas. Así que durante mucho tiempo pasa en el anonimato esta brillantez de Engel y claramente que cuando comienza a generarse este lazo de amistad con Carlos Marx, eh, aparte que vienen con los mismos planteamientos, ya conocían a Hegel, y llega este filósofo Max Stirner, cuya obra más conocida es El único y su propiedad. Y ese filósofo va a hacer una importante contribución porque va a permitir empezar a hacer un análisis con respecto a la propiedad privada, al concepto del egoísmo. Y ahí van a aparecer a lo largo de la historia claramente una serie de autores que no nos vamos a extender en este episodio porque la idea es concentrar para ustedes esta interesante vida y obra de Engel. Aquí sí quiero citar eh, como textualmente algo que dice el joven Marx en ese entonces. Y dice, la revolución es necesaria no solo porque la clase dominante no puede ser derrocada, sino porque deben despojarse de sus tradiciones y ser capaces de establecer una nueva sociedad. Ya es más o menos lo que ya hemos estado hablando hasta ahora. Y frente a esos conceptos de nueva sociedad, Engel también hace una contribución importante referido al rol de la mujer. De hecho, no tan solo en su juventud, sino también con posterioridad a la muerte de Carlos Marx, una vez que ya concluye El Capital,
y todo lo que eso significaba como la estructura de esta filosofía marxista, va a ser una gran contribución en lo que son los estudios con respecto al rol de la mujer, el tema del patriarcado, que van a ser ideas, curiosamente, van a ser ideas que va a tomar después el feminismo. Aun cuando, y hago este paréntesis como un dato, una trivia, eh, Engel, por ejemplo, no estaba de acuerdo con que la mujer votara, participase en las elecciones, porque eso significaba en realidad entrar al mismo sistema que querían derrocar, que era el sistema capitalista, y por la cual generaba esta diferencia de los géneros, que vamos ahí a hacer una reseña antes de ir finalizando este episodio. Pero sí hace una contribución importante al rol de la mujer, y todo eso va a sentar las bases después para lo que en 1848 va a ser y lo que todos conocen como el Manifiesto Comunista. Este manifiesto comunista que senta las bases de lo que ellos van a pregonar y de lo que también van a tener que unirse para poder refutar a una serie de intelectuales que aparecen en la vida de estos dos filósofos que tienen que ver con el anarquismo y con el socialismo utópico. Y eso va a ser una larga lucha porque va a tener también sus adeptos estos pensadores que no comparten la misma idea y también van a tener que hacerse cargo de las tergiversaciones que se hagan sobre sobre sus propios planteamientos. Entonces, cuando ya iniciamos este periodo de decir, ¿por qué se le llama general? General Engel. ¿Qué es lo que hizo Engel? Participó, ¿no? En la artillería, en las batallas. Efectivamente, para sorpresa de muchos, Freddy Engel tenía una gran pasión por todos estos movimientos, como yo ya lo había dicho, tenía esa pasión por revivir ese nacionalismo germánico, formó parte del ejército y de hecho existió la compañía de Engel. Fue una compañía que claramente luchaba contra la Armada prusiana y de hecho luchó en varias ocasiones y también fue arrestado. De hecho, ahí un desenlace que se genera con su madre, quien muere realmente decepcionada de Angel y solo le desea que se cuide y que por favor pueda sentar cabeza y volver a lo que tenía de vida anteriormente. Esto es volver a la fábrica de sus padres y dejar todo el tema revolucionario. De hecho, Angel tiene ese sentimiento encontrado con su madre, por la cual decide también reubicarse en la empresa, pero finalmente opta por seguir su propio destino. Así que ahí se van a producir grandes roces también con la familia, pero es particularmente importante porque en ese periodo donde él decide crear esta compañía de Angel, dedicarse a la lucha, ¿cierto? De hecho, activamente participó en varios partidos políticos, ya los laboristas que nacieron en ese entonces para la lucha la clase trabajadora. Angel es altamente activo en todo ese tema. Además que trabajaba en una empresa en donde veía las condiciones. Por lo tanto, él era la fuente, era la materia prima para Marx poder escribir lo que fue después el Capital. Marx nunca tuvo esa vinculación directa como la tuvo Engel. De hecho, tampoco participó en movimientos revolucionarios en sí como partidos políticos, no estuvo activamente en la calle, como se puede decir. Y eso es algo característico y es algo merecedor de Engel en todos estos planteamientos, porque aparte de entregar nociones, conceptos nuevos a la filosofía marxista, entrega experiencia. Experiencia que también tiene sus paradojas, que la vamos a ver, pero es interesante considerar estos fenómenos porque las personas y todos conocemos de que Angel es el que contribuye financieramente, pero muchos se quedan en eso. Pero hay importantes desenlaces que también forman parte de esta unión de Angel con Marx y que tiene que ver precisamente con su vida política, su vida revolucionaria. Pero ¿qué sucede? No puede continuar estas luchas, estas cosas que le apasionaban y debe volver
a la fábrica. ¿Por qué debe volver? Porque resulta que la filosofía, todo lo que ellos estaban creando necesitaba un financiamiento. Y Marx no trabajaba, aun cuando era padre de varios hijos que después mueren también de hambre. Se tiene que hacer cargo de ese financiamiento. Y es por eso que vuelve a Manchester con a la fábrica de algodón y decide volver para poder efectivamente contribuir financieramente a la obra de Marx y que éste pudiese seguir escribiendo. Por eso que se conoce como el segundo violín. ¿Qué es importante en esto? Que el financiamiento que se obtiene para crear el capital, para quienes no lo saben, es algo que se escribe con sangre. ¿Y por qué uno dice esto? Porque particularmente el hecho de volver a la fábrica y lograr un gran incremento económico para la empresa significaba que había una explotación de los trabajadores, que estaba siendo partícipe en cierta medida y podía evidenciarlo también Engel en su propia fábrica y que era el que permitía el gran financiamiento para lo que fue la obra El Capital. Pero en esta amistad incondicional que surge y en la cual pueden haber muchos reparos, hay muchas cosas que se van desencadenando a lo largo de la historia que no vamos a entrar en esos detalles, se van desencadenando en esta relación de Carlos Marx, de Engel, en cuanto a apoyo, en cuanto a diferencias en conceptos, pero en las cuales Engel por su carácter decide guardárselas y permitir que Marx pudiese explayarse en sus propios planteamientos. Y eso ocurre en muchas cosas, incluso en el manifiesto comunista, incluso en lo que significaba hacer la revolución. Y en esas cosas de la vida, en esa amistad que tienen ellos incondicionalmente, Marx tiene un hijo fuera del matrimonio con Eleanor, que podemos ver acá en la fotografía. ¿Y quién es él? Es Freddy Demuth, un hijo que termina reconociendo extraoficialmente Freddy Engel para que no hubieran problemas en el matrimonio de Carlos Marx. Y ese hijo, de hecho, lo mantiene Freddy Engel. De hecho, es un hijo que le va muy bien en la universidad, se dedica a estudiar y carreras completamente diferentes a la que se podría pensar. Le va muy bien y le contribuye por toda su juventud. Y es un secreto que se mantiene hasta la muerte de Carlos Marx, donde se lo confiesa a una de sus hijas, que es la sobreviviente, Eleonor, que le conocía como Tussi, le confiesa que hay un hijo ilegítimo y que ese hijo era de Marx. Y era con una relación que tuvo con la ama de llaves, que estuvo hasta el final de sus días, que es Nim. Mira qué interesante. Esas son cosas como que uno no conocía y que ahora los puede conocer porque son cosas que forman parte de esta autobiografía. Retomando ese tema de la filosofía marxista que se va construyendo y en la cual Engel quiere continuar, esa formación militar que tiene, esa formación de los movimientos revolucionarios para hacer frente a todas estas revoluciones, a todas estas guerras que comienzan a desencadenarse en todo ese periodo de tiempo. Y por eso es que se le da el título de El General. Y así lo conocía la familia. Aquí pueden ver la fotografía, te aparecen toda la familia de Marx y aparece Angel, quienes lo conocían todos como el general. Porque efectivamente continúa sus luchas, llegó a formar a 163.000 hombres para la defensa de Gran Bretaña contra las invasiones napoleónicas. Entonces siempre estuvo ese episodio, esa parte de su vida siempre estuvo presente. Ya cuando transcurrió el tiempo, ya tiene más edad, eso va mermando y va haciendo un cambio también en sus conceptos, que es lo que vamos a ver al finalizar este episodio. Pero es particularmente interesante que
gracias a las reimpresiones de los artículos que hizo Engel, y esto lo hizo Lenin, las reimpresiones, fue que Engel fue considerado como el pionero teórico de las guerrillas. Y eso va a ser importante y al mismo tiempo también digno de análisis porque va a también traer una desvirtuación acerca del planteamiento de Marx y particularmente de Engel, que es el que continúa esta labor de la filosofía marxista y que va a ser el chivo expiatorio de las grandes atrocidades que después se cometen durante la revolución bolchevique y con el estalinismo. Eso lo vamos a dejar ahí para que después se vayan haciendo estas reflexiones. Y por eso decía que en toda esta filosofía marxista se provocan estos antagonismos, estos debates álgidos con lo que llamaban el socialismo utópico, particularmente con el anarquismo de Bakunin. Van a aparecer varios autores ahí que van a ir haciendo sus propios planteamientos en torno a la propiedad privada, a la alineación, al concepto de hombre, al concepto de medios de producción y qué es lo que significa en realidad esa nueva sociedad. Cómo llegar a esa nueva sociedad. Y por eso es que es importante que se realice estas reflexiones que vamos a ir dejando al finalizar este episodio en torno a la figura de Friedrich Engel y lo que significó con posterioridad a las atrocidades que se cometieron en la URSS. Muere Marx, tenía una serie de enfermedades, no gozaba de muy buena salud, aparte el alcohol también, era como otro de los enemigos en su vida, en toda su vida. Claramente que al morir Marx se produce un gran desasiego para Engel de continuar la filosofía, cómo hacer para poder darle vida, seguir dándole vida a todo este trabajo que se había estado haciendo y que había sido una contribución. ¿Cómo cubrir ese espacio, ese vacío que dejaba uno de sus grandes amigos? Es que Engel tiene que hacer todo un trabajo arduo para poder recopilar todos los papeles, todos los manuscritos que había estado haciendo Marx y que producto de su procrastinación no los había concluido. Ella siempre, desde que se conocieron, siempre decía, debes terminar lo que empiezas, debes concluirlo. A veces tardaba en entregar el manuscrito. Tenían confrontaciones por ese motivo, porque no cumplía con los plazos. Tenía todo un desastre en su estudio que le tomó años a Engel poder ordenar para recién en el año 1885 tener el tomo 2 del Capital. Efectivamente, el Capital no se queda solamente con el tomo 1 que escribe Marx en vida, sino que tiene los 3 volúmenes. Y el tercero se escribe en 1894. Objeto de crítica lo es. Estos dos tomos son objeto de críticas. Hay autores que comienzan a criticar que Engel en realidad desvirtúa la filosofía de Marx, le cambia la noción, la hace más científica. No era lo que quería plantear Marx. Lo cuestionaron mucho, sin embargo, siempre Engel se trató de apegar y conocía el planteamiento de su gran amigo Carlos Marx. Y ese trabajo, claramente que la crítica más grande y la que fue casi irrefutable de este planteamiento del capital fue que nunca explicó lo que era el superávit, lo que se conoce como la plusvalía. Tuvo sus desventajas en la elaboración, eso claramente se puede ver y es también producto de todo el trabajo que significó recopilar. Ustedes tienen que imaginarse que están en una habitación que hubo como un huracán y están todas las piezas, todos los papeles revueltos y tienes que ordenarlos para poder escribir sobre ello y ese es un trabajo que se dio Engel. ¿Qué es lo particular en esto y qué es lo que lo lleva a transformarse en el primer violín?
Y es que culminando esos dos volúmenes, Angel tiene un gran interés por el concepto del patriarcado, como había adelantado, el concepto del rol de la mujer, y que van a ser aristas que van a servir para construir el feminismo más adelante y después ya todo lo demás radicalizado claramente que todos nosotros conocemos hasta el día de hoy. Pero eso va a servir mucho porque él va a hablar ya de la diferencia de los géneros que precisamente se originan por un tema económico. Y ya plantea que la familia debe irse, se debe retirar, se debe deshacer el patriarcado. Esas cuestiones van a ser elementales y van a ser las que van a dar revuelo para lo que después va a ser el feminismo. ¿Y por qué se transforma en el primer violín de esta gran orquesta, Freddie Angel? Porque precisamente al formar parte ya de un tema político estructurado, reunir a comités en los diferentes países, más de 20 países, llega a convocar la Segunda Internacional Socialista. Y eso es el que le da el gran apodo de el primer violín. Ya toma una preponderancia, ya todos empiezan a hablar de Angel, incluso ya se empieza a hablar del angelismo, y es en la cual muchos autores defensores de Marx van a criticar y van a utilizarlo como para explicar las atrocidades que se cometieron por la URSS. Quizá alguno de ustedes no sabía de eso. Por eso dejen sus comentarios, denle like y compartan este video. Y a la muerte de Angel, Angel lucha constantemente por un cáncer que tiene al esófago y a la laringe y muere ya para el año 1895. Y antes de morir, accede a que todo el material, todas las correspondencias, manuscritos, queden en manos de la hija de Marx, que es la que conocía como Tussie, Eleonore Marx. Ella es la que va a quedarse con todo ese material, las cartas que tenían entre ellos, y claramente que al fallecer uno se pregunta qué es lo que surge después, qué es lo que pasa con lo que viene con la revolución bolchevique. Y hago un paréntesis en un dato muy importante y que todos nosotros pensábamos que no era así. Jamás Marx y Engel, jamás señalaron que la revolución no era posible en Rusia, como se había dicho por mucho tiempo. ¿Cierto? Que había una decepción porque nunca se imaginaron que la revolución, ¿dónde se iba a hacer? En Rusia, en un país extremadamente rural. Sí lo tenían en cuenta y sabían que pronto venía la revolución. De hecho, ya lo había escrito Engel cuando estábamos viendo ávidamente que se formaran todas y cada uno de los movimientos revolucionarios en los diferentes países, por eso se genera esa revolución del 48, donde se da la revolución en París, en Múnich y en distintos lados de Irlanda, Austria, Alemania. Ellos sí pensaban de que en algún momento se iba a hacer la revolución en Rusia, no de las características ni en la magnitud que lo hace después Lenin y culmina Stalin. ¿Y esto por qué? Porque al hacer esta transformación, ya por la edad, la madurez propia de la edad, Engels se da cuenta de que hay cosas que no pueden ser posibles para poder lograr esta sociedad democrática. Y eso es importante porque esa reflexión la hace Engels y muchos la obvian. Y es que durante todas estas guerras que se producen en Gran Bretaña y que particularmente tienen que ver con los movimientos revolucionarios, la cantidad estratosférica de gente que muere, hace que Engel cambie esa visión que tenía sobre el tema insurreccional. ¿Y eso qué quiere decir? Que la insurrección se consideraba como justificante para poder lograr estos cambios radicales en la sociedad. Y Engel decía, no, aquí hay un cambio. Y es que ya no puede haber insurrecciones de esta naturaleza. No se puede permitir este tipo de muertes, este tipo de catástrofes. Y de eso es que Lenin no va a estar de acuerdo.
Por eso es que es importante la figura de Lenin, porque él es el que hace la transformación de la filosofía marxista para poderla adecuar a lo que fue después el Octubre Rojo y la ejecución del último zar y toda su familia. Y en esta reflexión que uno hace y por la cual uno se da cuenta de que hay una gran tergiversación del tema intelectual más que socioeconómico. Todo este cambio del socialismo en Gran Bretaña y particularmente cómo se difunde en el resto de Europa no tiene que ver necesariamente con temas económicos como lo planteaba Marx y Engels, tiene que ver con un tema intelectual, la manera en cómo se plantearon estas teorías. Y es importante llegar a la reflexión luego de esto y ver de qué manera comenzó a ser justificante las atrocidades que se cometieron durante el stalinismo y que son prueba de una tergiversación de las lecturas de autores como Engels y Marx. De hecho, y lo dejo como para finalizar este episodio, y se los dejo también para reflexión, ustedes pueden dejar sus comentarios, Engels incluso escribió en una de sus correspondencias lo siguiente: no tomar lo que yo he dicho como un evangelio. No tomar lo que yo he dicho como un evangelio. Yo creo que esa es la clave y es lo que está surgiendo hoy en día y por la cual la ideología, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir enfatizando, la ideología reduce tu capacidad de pensar. Cuando tú estás apasionado, cuando hay un fanatismo y hay un tema ideológico muy importante en la cual lo transformas como una religión, simplemente se convierte en un totalitarismo y arruina no tan solo lo que tú querías, entre comillas, cambiar, sino que significa una destrucción del capital humano. Y eso lo vivieron en carne propia, porque también estuvieron objeto de censura por mucho tiempo. Y ahí hay una contribución importante de muchos autores que no estuvieron de acuerdo con el planteamiento de Engels y no encontraron nada mejor que tener como chivo expiatorio a todo lo que había construido después Friedrich Engels luego de la muerte de Carlos Marx. Así que espero que les haya gustado este episodio, que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y agradecer a todos quienes se han quedado hasta el final y que les haya resultado provechoso. Así que nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.